Todos los 2 de abril recordamos lo que fue la Guerra de Malvinas, esa guerra prácticamente sin sentido, que igual, a pesar de toda la historia que sabemos, siempre homenajeamos y recordamos a nuestros héroes, ¿no? A esas personas que fueron a luchar por nuestro país, por nuestra bandera y también por amor, obviamente, a ser argentinos. Por eso siempre es homenajear a nuestros héroes de Malvinas. Más de 10.000 soldados fueron en ese año 1982 a luchar por nuestra patria. Y acá metemos el fútbol, ¿no? Como esa pasión que tenemos los argentinos, y como también ese año se marcó por la guerra, por un mundial y también porque el fútbol acá no paró, el fútbol argentino continuó. Y eso también vamos a estar hablando, además de lo que sucedió 4 años después, cuando una persona tomó revancha de lo que sucedió en ese año 1982. Pero también de esos 10.000 soldados había jugadores de fútbol. Había chicos que soñaban con jugar en primera división, chicos que soñaban con vestir la camiseta de la selección y que a muchos se les fueron trunca porque tuvieron que dejar la pelota e irse a pelear por su país. Y entonces algunos volvieron con el mismo sueño de seguir siendo jugador de fútbol y otros que no pudieron alcanzar eso, ¿no? Por lo que le dejó el trauma de la guerra de Malvinas. Y recordamos algunos nombres, ¿no? Como por ejemplo el de Juan Jerónimo Colombo, que había llegado a la primera de Estudiantes. Cuando estaba en la Colimba, él estaba haciendo las divisiones inferiores en el Pincha, y en aquel año obviamente lo llamaron, porque era clase 62, y lo llamaron para ir a combatir a las islas. Una persona donde cuando volvió, estuvo en combate, y cuando volvió de la guerra, Estudiantes le tenía que renovar el contrato o dejarlo libre. Él pidió una prórroga en AFA y se la habían negado, pero afortunadamente Estudiantes lo mantuvo, y por eso el 3 de abril de 1983 Bilardo lo convocó para hacer y debutar en primera división con la camiseta de Estudiantes. Lamentablemente tuvo su paso por Independiente, también por el Logroñés de España, pero las lesiones terminaron con su carrera. Por otra parte estuvo Héctor Rebasti, donde también era un arquero de divisiones inferiores de San Lorenzo cuando estaba en la Colimba, y cuando volvió ese año en el servicio militar no vino con el físico adecuado, entonces lo dejó libre San Lorenzo, y él tomó la decisión, aunque fue muy difícil para él, de irse para el otro lado, sí, probarse en Huracán y quedar en el globo de Parque de los Patricios. Cuando ya estaba entrenando con la primera, fue convocado para incorporarse al ejército y ir a las Islas Malvinas a combatir para nuestro país. En el regreso ya no era el mismo, estuvo un tiempo en Huracán pero no llegó a adaptarse, y después firmó con algunos equipos en Argentina, pero la verdad que no estaba bien, no era para él ya el fútbol, y por eso tomó otro rumbo, ¿no? Se dejó el fútbol para ya encaminar su carrera o su vida para otro lado. Javier Dolart, que fue justamente un jugador que estaba en las divisiones inferiores de Boca, era compañero de Oscar Alfredo Ruggeri, un ex campeón del mundo, y que justamente hace 5 meses de que estaba jugando en Boca, que le habían dado la baja en el servicio militar, se tuvo que volver a poner el uniforme y lo llamaron para ir a combatir a las islas. Era el goleador de su categoría, era el goleador de las divisiones inferiores de Boca por aquel entonces, y también había tenido una convocatoria a un preseleccionado juvenil donde lo dirigía César Luis Menotti. Después
obviamente que cuando regresó de Malvinas también fue otro de los jugadores que le costó adaptarse, que su cabeza no era la misma y que directamente tuvo un breve paso por Independiente de General Pico, pero con algún desgarro donde le costó recuperarse también en lo físico, tomó la decisión de colgar los botines rápidamente y que su vida vaya por otro rumbo. Héctor Cuselli fue justamente compañero de Rebasti en las divisiones inferiores de San Lorenzo y también justamente fue a pelear a Malvinas, y cuando volvió no pudo recuperar el nivel y también tuvo que colgar los botines. El caso de Claudio Petruzzi, que era arquero de Rosario Central, estaba en las divisiones de El Canalla cuando lo enviaron a Malvinas. Él fue destinado al cuerpo médico en las islas y directamente cuando volvió también ya no era el mismo, y él tomó una decisión de dejar el fútbol y meterse de lleno en la medicina. El caso más importante y relevante, porque siempre lo escuchamos hablar todos los 2 de abril cuando se habla de Malvinas, es Omar de Felipe, hoy el actual técnico de Central Córdoba de Santiago del Estero. Él estaba haciendo pruebas en Huracán por aquel año cuando lo llamaron en combate a Malvinas, y obviamente fue uno de los pocos soldados, vamos a decir, o pibes que después de la guerra volvieron y continuó su carrera, su larga carrera, ¿no? Porque jugó en Huracán, en Arsenal, pasó por el fútbol colombiano, Villa Mitre, Rosario de Puerto Belgrano, Olimpo de Bahía Blanca, y después fue técnico, ¿no? Lo que ya sabemos hoy por hoy, que fue técnico de Central Córdoba, también de Vélez, de Newell's, de Atlético Tucumán, de Platense, de Independiente, entre otros, también logrando títulos. Es hoy, obviamente, el nombre más importante de ser soldado de Malvinas, combatiente, y después poder haber hecho una carrera en el fútbol, cuando los que nombramos anteriormente prácticamente todos tomaron la decisión de ir por otro camino. Seguimos con estos nombres que se involucran con el fútbol y la guerra. Bueno, hablamos de Sergio Pantano, que jugaba en las divisiones inferiores de Talleres Remedio de Escalada cuando fue a combate a Malvinas, y cuando regresó pudo lograr el ascenso de la B Metropolitana en 1983 con la camiseta de Talleres de Remedio de Escalada. Jugó en San Telmo, también en El Porvenir y en Berazategui. Luis Escobedo, cuando fue a pelear a las islas, ya tenía 6 partidos en primera con los Andes, con el conjunto de Mil Rayita, y cuando volvió siguió jugando en el conjunto de Lomas, después pasó por Belgrano de Córdoba, Colón, jugó en el fútbol chileno, Vélez, y terminó justamente en Dock Sud. Actualmente sigue siendo uno de los que apoya y asiste a todos los excombatientes de Malvinas. Julio Vázquez, que jugó en Centro Español, contó que obviamente intentó estudiar, trabajar y jugar al fútbol cuando volvió de las islas, donde tenía también que llevar la mochila de ser un excombatiente, que eso también le costó mucho a los pibes que volvieron de la guerra, que le vuelvan a abrir las puertas, ¿no? Que el país le vuelva a abrir las puertas, porque prácticamente se las cerraban para conseguir laburo, para estudiar. Fue muy complicado también la situación para los chicos por aquel entonces, y ahí continuó, colgó los botines y decidió obviamente ir por el lado de ser entrenador, donde fue técnico de Intuzangó, Cañuelas, fue ayudante de campo del Nueva Chicago en primera división, pero también no tuvo poco paso como jugador de fútbol. Y Gustavo De Luca, que jugó en las divisiones inferiores de River cuando lo llamaron para ir a combatir a las Islas Malvinas, cuando regresó tuvo también una muy buena trayectoria, como le pasó a Omar de Felipe. Jugó en Chicago, jugó en Talleres de Remedio Escaladas, All Boys,
también jugó muchos años en el fútbol chileno, Santiago Wanderers, Cobreloa, Deportivo La Serena, O'Higgins, Colo-Colo, Regional de Atacama, Temuco y Everton, ¿no? Después también se fue a Alianza Lima de Perú, jugó en el fútbol suizo, fue goleador en Chile, en el ascenso chileno en 1987, así que directamente terminó jugando la Recopa Sudamericana con Colo-Colo en 1992, aquel Colo-Colo que fue campeón de América en 1991. Así que Gustavo De Luca también fue con Omar de Felipe los dos personajes excombatientes de Malvinas que después la cabeza la pudieron mantener para seguir cumpliendo su sueño y poder meterse en lo que fue su vida, ¿no? El fútbol. Y después hablar de lo que sucedió después de nombrar a estos futbolistas, ¿no? Que también tenemos el tema de lo que fue el tiempo de guerra y la continuidad del fútbol, porque el fútbol no se paró. Se siguió jugando el torneo nacional de 1982 que empezó el 12 de febrero y continuó directamente a lo largo de todo ese año, ¿no? Por ejemplo, el 2 de abril, cuando las tropas argentinas desembarcan en Malvinas, Central Norte de Salta le ganaba 1-0 a Mariano Moreno de Jujuy. Por hacer un ejemplo, el 2 de mayo, cuando se informaba que hundían el General Belgrano, River vencía de visitante 3-2 a Quilmes. Y lo mismo hacía Ferro con Atlético Concepción de Tucumán, y Boca y Estudiantes empataban 1-1, y Deportivo Roca le ganaba 1-0 a Racing. Imagínense cómo los militares no les importaba nada, teniendo en guerra. El fútbol debía continuar, el show debía continuar, y eso era lo peor también. No se suspendió el fútbol y era como un divertimento para los argentinos que estaban todos preocupados lo que sucedía con los pibes en Malvinas. Así que eso también fue algo muy fuerte. Lo mismo sucedió con la selección, porque en aquel entonces directamente uno podía hablar que, bueno, se estaban preparando para el Mundial, y por eso se jugó un partido donde directamente la selección argentina terminó jugando un amistoso antes de lo que fue España 1982. Luego fue ante Rumania en Rosario. Luego ya el 13 de junio, en el partido inaugural donde Argentina caía con Bélgica 1-0 en el debut de la selección de Menotti, que venía a ser campeón del mundo, terminaba perdiendo, y luego ya vendría, luego de lo que fue ese primer partido del Mundial del 82, vendría la rendición de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, pero el Mundial siguió, los jugadores tuvieron que continuar defendiendo los colores en aquel campeonato del mundo que no fue muy bueno para la selección argentina. Y luego, lo que ya sabemos, para finalizar, lo que fue 4 años después, ¿no? Lo que hizo Diego Armando Maradona, ¿no? En aquel 22 de junio de 1986, cuando en el Estadio Azteca Maradona prácticamente le dio una caricia a todos los excombatientes, a los chicos que quedaron allá, a las madres que seguían llorando por sus hijos y a los argentinos que seguían golpeados por la guerra que todavía seguía muy, pero muy en su rutina, en su retina, pensando en lo que había sucedido. Y Diego le dio ese regalo, ¿no? Ese regalo con ese gol con la mano ante Peter Shilton, y después esa tremenda jugada que terminó convirtiéndose en el gol del siglo, ¿no? Entonces, creo que hoy por hoy, cuando el propio Diego lo decía, yo terminé siendo Maradona porque le metí 2 goles a los ingleses. Y hasta el día de hoy, más allá que ya Diego no está entre nosotros, el argentino le sigue agradeciendo, el excombatiente de Malvinas vivo le sigue agradeciendo, todos los que perdieron y quedaron allá en Malvinas, las familias de todos esos soldados, hoy todavía le siguen rindiendo homenaje a sus familias, a sus hijos, pero también a Maradona. Maradona fue gran parte
de una caricia en el alma para muchos de estos chicos que continuaron, que tenían que seguir con su vida. Algunos fueron por otro camino, pero muy pocos lograron seguir viviendo del fútbol. Pero el fútbol estuvo muy ligado a Malvinas, malo o bien, hablándolo, pero como siempre los 2 de abril hay que agradecer y homenajear a todos nuestros héroes, y que siempre vamos a nombrar que las Malvinas serán y son argentinas.